Comenzamos con estas conferencias, a ver qué tal. I'm Jeff Keighley, and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide, wide world of video games. We are live here in Los Angeles, and whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter the platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom's Street Fighter hit arcades, and ever Luke since, se llama el nuevo. Va, el nuevo para mí, es que yo hace un montón que no. A la Jamie tampoco la conozco. 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Enjoy. Yeah. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. This will be a good fight. Got you in my sights. No lo dejó ni caer. Opa, fatality. I'm just on another level. Increíble. Me gusta mucho el logo, la verdad. It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Siguen saliendo juegos para PlayStation 4, pero no Xbox One y... Bueno, no Xbox One, ¿no? Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. ¿Qué es esto? Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. At least he's in one piece. Willis, take the lead. ¿Alien? Oh, this ain't good. Alien. What we found was a new kind of evil. And it found us first. ¿Un nuevo alien? This What? wasn't human.
Sabía que esto iba a ser molesto, pero bueno. Cosas de YouTube. ¡No vimos! I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Aliens. Dark Descent. A ver. ¡Ah! Es un RTS. Ah, amigo. ¿Cómo cambia la perspectiva? ¿Cómo cambia todo el juego, eh? Me había llamado la atención por lo de los tipos que tenían ojos azules. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to Pero es un console and RTS. PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. O más gore. Mira cuál es. El juego de Crafton. El protocolo tal. Buenas tardes, ¿cómo va, Draco? ¿Todo tranquilo, pa? You know that they call Callisto the dead moon. Dead. Just like Pintaza, vamos, este juego está compradísimo. you out of that rack. El juego está compradísimo. So Donde me diga que ya lo puedo poner en la lista de deseados, ya está. that's your old life. You gotta let that go. Because You gotta let that go. life Toma. is entirely in my hands. ¿Está 1080 esto? You know? I'm just trying to give you a chance at rebirth. Buah. Es que va a ser una fucking locura. Lástima que no tienen diferentes trailers para las diferentes presentaciones. Que este es el mismo trailer que vimos en Play, pero es una barbaridad. ¿Cómo se sienten los balazos, boludo? I just love that. Ey, ¿estás ahí? Nope. Gives me chills every time. Qué disparate. Se ve muy bueno, si es que, vamos, este juego está compradísimo. Me gustaría antes de que salga darme vuelta los primeros dos mínimo de Dead Space. No es una continuación, pero vamos, vale la pena totalmente jugarlos. ¡Barbaridad! Mirá cómo le deja la cabeza, boludo. Welcome to your new home. Decime que está para poner en la lista de deseados de Steam. Tendría que haber abierto Steam, para ir sumando juegos mientras que hacemos esto. Mira, Steam. Pre-order. Oh, ¿ya está? A ver. En un momento. That's right. We know what you wanted to see. And joining Voy a ir us abriendo now, Steam, let's go Voy a ir through sumando juegos. Vamos. First of all, Callisto congratulations. Protocol. This game looks absolutely incredible. And I gotta say, the Salado. fact that you have built this team, this Y por studio, eso se UI, dice, no me big comas la cabeza. all COVID blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador
You've amplified Gente. new games, new studios. Se puede poner de Callisto Protocol en la lista de deseados. Appreciate it. No está caro, ¿eh? About me, it's about you guys. Yeah. De Callisto Protocol. Appreciate that. Thank you so much. Lanzamiento el 2 de diciembre To de show 2022. this game, so people saw the trailer, but what I'm so excited 2.200 pesos. you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and Uruguayos, people are hagan su blown away conversión with a this. la moneda local. Tell us a bit about what are we going to see today? Wow. We got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. Pacas. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a Se me escucha, ¿no? world-class Me tuve que mutear ahí para it's rare escuchar el audio de un to bring amigo. something out like this year, and let's let the No footage te puedo speak for creer. itself. Glenn Schofield, striking distance. Here is the first gameplay of the Callisto Protocol. Gameplay. Oh, baby. A ver. Experimentos que salieron mal y tal. Como estamos hoy, Picadiña. Picadiña on point. Me voy a servir un whiskycito, pero todavía es muy temprano. Así que para la tardecita me tomo un whiskycito. Estamos de celebración. No volvió la cámara, pero bueno. Ya no puedo así, Producción, a ver. Qué nivel. La cámara se fue. Ya se debería haber arreglado. Uy, comiste. ¡Uy! Buena esquivada. Esquivada y agarre de... Zona 72 horas. Testeada al límite y aprobada. Debería haber pagado YouTube Premium para Un esto. navegador único y exclusivo para gamer. ¿Qué lo hace tan especial y diferencia del resto? Es que tiene... Cállate la boca. Cambia al arma melee enseguida. El mismo movimiento, la verdad. Esos son los que le gusta el Arsenal, la verdad que sí. Me gustó mucho el cambio al arma melee. No tenés que buscarlo en una... armadura on point. Uf. En una interfaz, eso me refería. A ver. Oh my God. That just happened. Murió All únicamente right, moving on. This October, porque se Call of chocó Duty contra Modern algo. Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its O sea, va a haber muerte por el ecosistema. O sea, si no tenés cuidado por dónde estás, podés caer en... No me esperaba para nada esa muerte. No me esperaba para nada esa muerte. O sea, fue loquísimo. Una locura. Me dejó pirando, la verdad. Igual te digo. Pasó... Entiendo que Crafton también hizo Dead Space.
Pero esto es otro de Dead Space. Literalmente, o sea, esto es otro de Dead Space. ¿Viste esa expresión de la cara? Sí, sí, sí. O sea... Pero loco, o sea, ese poder de agarrar al zombie como si fuera una fuerza de Jedi y tirarlo, eso es muy de Dead Space, eso es igual. Me parece loquísimo que hayan copiado hasta el mínimo detalle, o sea, para eso ponerle Dead Space 4, o sea, no sé. For a modern day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Ah, Call of Duty. Yo todavía tengo que jugar la campaña del Modern Warfare nuevo. Modern Warfare changed everything. Como todo lo demás. We usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. Expreso a la perfección. Se me fue la cámara de nuevo, pero bueno. Pero por favor, qué molesto, ¿no? Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Cámara de carajo, Rich. Gracias por avisarme. Ay, por favor, que hoy quiero estar de chill. Hoy quiero estar de chill, mirando las conferencias. Por favor, te lo pido. Que pase un fin de semana angustiado, horrible, porque quería ver esta mierda. Por favor, cámara, comportate. Eyes in the red. All right, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook points. Let's invite ourselves in. Se escucha abajo, ¿no? O sea... Está el mango, pero está como así resubido. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy. Deberías jugar la campaña del primero, La verdad, hace un montón que no juega nunca Call of Duty. Aparte para el canal no juega ninguno. Good hook. Up and at him. ¡Wii! Dijeron muchísimas cosas re buenas sobre el primer Modern Warfare, pero tipo remasterizado. Que no es un remasterizado, es como un remake o algo así. Las escenas están re bien hechas. Bien para hacerte sentir. Lo abrió con la pierna, ¿no? O con la mente, quiero pensar. Buena. Buena. Me gusta mucho la campaña de Call of Duty. Está muy cuidado en ese sentido. En plan... Es como vivir una cinemática. Está bien. Aparte, con lo que me gusta a mí lo sneaky, en plan de llegar todos con silenciador y ir, onda, lo que salga, pa, y ahí va ir bajando de a pocos tiros, así en plan, buah, me encanta. Uf, comió. Granada. Buena. Boom. Uno cada uno, me encanta. Ni siquiera llegaron a las molotov. Tan de lejos, ponete al arma de un tiro. Molotov. Lo viste arriba. Claro. Divino, ya está. Igual ya sabe. El predict, ¿no? Ya sabía dónde se iba a poner. Lo hace fácil el meterle de lleno en historia. Es que a mí me encanta. Debería jugar ahí a un Call of Duty, de verdad. Me gustan bastante. Bien. Granada.
Molotov. No se anda con chiquita. Pum, pum, pum. Adiós la sutileza ya, ¿no? Tienes uno enfrente. Nos vimos. Buena. Buena. Clean. ¿Qué onda? ¿Cómo va, gorroncito? ¿Todo tranquilo, pa? Acá andamos. De chill. Hoy es día de confes. Tenemos varias para ver. De todo tipo. Móvil, Xbox, Nintendo, de todo. Y a las 7 tenemos la de Capcom, que ese es en vivo. ¿Y ahora? Toma. Acá ando, esperando a que me den ganas de terminar mi tarea. Me parece muy buena, la verdad. Esperando, me encanta el detalle, ¿no? El Modern War, para mí es el mejor. Yo jugué a que no es remasterizado, al Modern Warfare 4. Estaba bastante bueno. De lleno. Y estaba bastante bien. El cambio a nivel del videojuego de lo que fue el 3 al 4 fue una fucking locura, una fumada tremenda. Me acuerdo que lo jugaba a 10 FPS, me acuerdo. Que lo instalé en una laptop que apenas podía con su vida. Vamos. Que lo corriera nomás le bajaba todo y andaba trancadísimo eso. Y lo jugué igual. Para mí era, vamos, next gen. Escopeta, shit. ¡Pum! De una. Pero bueno, parkour arriba de los contenedores a escopetazos. Pero, Arsenal, ¿sos vos? Ese juego estará disponible en mi Nokia con teclado. ¡Toma! ¡Boom! ¡Boom! Es más, tendría que ver si este lo puedo jugar con mi gráfica, la verdad. Capaz que no. Estoy viendo mucho detalle en el agua, tal. Esto capaz que mi 1660 dice, pues no, Yo por ahí no paso. Uf, qué más, boludo. Que se esté moviendo y tal. Claro, ahora entiendo lo que hicieron. O sea, chocaron la lancha contra la parte de abajo del barco y se va hundiendo. Entonces todo va cayendo para ellos. ¿Qué más? Muy bueno. Solo si le pones a ratón. ¿Cómo estamos, con el tema de los anuncios? Tengo que pagar YouTube. O sea, claro, si lo veía en lo que es Twitch, si me sale un anuncio, demora 30 segundos el anuncio. O sea, ricolino. Debe estar, por lo menos los de YouTube son unos segundos nomás. Con todo lo que ganas con los streams, ¿no pagas el premium de YouTube? Cuando gane algo con Twitch, yo te juro que lo pago. Te lo prometo, te aviso. Ganas, ganas no me faltan, la verdad. No sé cuánto sale el 1. Modern Warfare. Modern Warfare 2. Open Beta. El 2 sale en octubre. 28 de octubre. Tendré que comprar el 1 antes. Está muy buena la historia. Prioridades son prioridades, papá. Mejor te compras un juego. A ver, yo veo un montón de YouTube. Yo lo pagaría. Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price. Con lo que gana de Twitch, cuando gane. Garrick. Me faltan $20 nomás. You know, they're not para cobrar de Twitch. What we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley
and of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves. And, me mata que la gente se sepa los nombres de los personajes de Call of Duty. Onda, loco. Es una locura. Yo no me lo sé ni de pedo. Sé que este de máscara es Ghost. Porque vamos. Porque creo que aparte de Ghost Recon tenía la misma, ¿no? El dibujo que tenía en la. El Ghost Recon, perdón, el Call of Duty Ghost tenía la marca que tiene la máscara. Pero lo demás, o sea, que le den a los anuncios. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. Este también es súper famoso en la saga, el de gorrito. I'm so excited that we get to show it off today. Pero no me acuerdo, no sé cómo se llama. Freeman, no me acuerdo. Call of Duty overall, Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that. Y los subtítulos en inglés de escuela pública no puede con eso. First of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. Mi inglés de escuela pública estuvo además. Estuvo buenísimo. Capitán Prime. ¿Se llama Prime? Dame un segundo. Los subtítulos son en inglés, man. No puedo ayudarte. Puedo elegir los subtítulos, espera. ¿Quiere cambiar configuración de subtítulos? Cambiar. Desactivar. Soy en inglés, bro. Lo siento, no puedo ayudarte. Lo intenté. Experience of Warzone for current existing players as well, so we're going to sort of feed the entire community there, but all eyes on mi inglés de escuela pública estuvo muy bueno. And again, I think the collaboration has been incredible. Estuvo muy bueno. Everybody's so excited for Task Force 141. Igual. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Quiero escuchar esa parte de nuevo. Steam, as you know, I mean, Warzone coming to mobile is incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's Warzone se viene para móvil y para Steam. Wow. ¿Cuándo? En octubre también. Can you tell us anything? It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Warzone 2.0. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around. Estoy en preregistro. Ah, ¿sí? Para Warzone. We're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC game. Perdón, te tengo que preguntar. Tengo entendido, ustedes saben que yo me alejé un poco de los Battle Royale, pero tengo entendido de que Call of Duty Mobile ya tiene Battle Royale, ¿no? Onda, ¿te vas a pelear contigo mismo? Onda, porque Warzone es solamente el Battle Royale, ¿no? No entiendo. O sea, ¿qué es lo que querés hacer? Sí, para Warzone Mobile. Para finales de este año saldrá alguna alfa. Pero el tema, ¿me entiendes a lo que voy? Onda, ya tenés el Battle Royale en el Call of Duty Mobile. Y Warzone es el Battle Royale. O sea, no entiendo. Que el Call of Duty Mobile no tiene gulag. ¿No tiene gulag? ¿No podés volver o algo o qué? Porque vas a hacer tu propia competencia. Literalmente van a cometer el mismo error de PUBG. de sacar como 4 PUBGs y que ya no sepas cuál está jugando. O sea, está el New State, el de Light Speed, el Light, o sea, es increíble. Pero Warzone se va a dedicar solo a BT. A ver, no sé los números, ¿no? No sé los números, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, que vas a dejar en Call of Duty Mobile solamente para jugar a batalla por equipos. ¿Quién juega a batalla por equipos? Es medio raro, la verdad. El Call of Duty Mobile está en tercera persona y en multijugador y tal. Eso da mucho bow.
Sí, pero vos vas a hacer el Warzone solamente en primera persona. ¿Estás segura con la competencia, por ejemplo? ¿Te vas a jugar te vas a mandar esa jugada? Porque hasta el Apex Legends sacó en tercera persona de mobile porque vieron el éxito que tuvo Call of Duty con la tercera persona. No sé, no la veo muy bien la estrategia, ¿eh? Le veo baches. Ojalá salga bueno, claramente, ¿no? Pero... aunque he visto gameplay en tercera. A ver, first look, World Premiere. Ojo, ojo. A ver, ¿qué sale? Microids. 30 years later. 30 años después. The return of an iconic franchise. Franquicia icónica. Pero no reconozco, ¿eh? ¿Qué es esto? The Fight. Continúa. ¿Qué es esto? Los juegos del hambre en Minecraft están mejor hechos. ¿Pero qué es esto? Flashback 2. Flashback. Sale para todo. Mira, Xbox One. Justamente dije que no iban a salir más juegos para Xbox One. Mira, Xbox One, PlayStation 4, PC, todo. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. A ver. Opa, World Premiere. Vamos, contenido, pum. Oh. La acarició muchísimo, ¿eh? Como, es muy fálico para que la ande acariciando así, ¿eh? ¿Para qué voy a sacar esto? Muy Doom. Muy Doom. Ese movimiento fue... poderes o estados alterados. Congelamiento y tal. Oh, ¿qué sos mago o qué? Me gusta... onda... ¿cómo se llama eso? Magnum, ¿no? Tipo, me gusta el tambor. Le da otro feedback. Escopeta. Uff. Muy lindo. Va, ¿eso es una escopeta o un rifle? Se confundió de pistola. Que la estaba acariciando muchísimo. Medio cosa. Eligieron muy buena música para presentar esto. Como que tiene un sentido rítmico con las balas. ¡Ojo! ¿Notaron ese detalle? Miren las balas por atrás. Tienen una cruz. Tienen una cruz en plan... santificados a tu nombre. ¡Pum! Amén. Headshot en el medio de la face. ¡Oh! Esa es la cruz. ¿Entonces qué es? ¿Un juego de exorcismo o qué? Witchfire. Wishlist now. En la Epic Games. Exclusivo de la Epic Games Store. Wow. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Opa. Nuevo juego. Nueva IP. A ver. Fallen Leaf. Medlog 29. Black Dracker. Today, I can't believe what I saw. Solace, everything okay in there? Joder. Por Solis. ¿Cómo se ve, eh? Baby, ¿cómo se ve, eh?
to find out what it is. Port Solis. Pa casa en Steam. Va para ahí. Port Solis. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Se viene. Guys, this is so fun. The fact that you're Añadido. together. ¿Cuándo se viene? What a cool Coming soon. team No up. tiene fecha. Welcome to the show. Port I Solis. gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor as a medical officer. Quiero un Metal Gear potente para Android. Se le echa en falta. Un Metal Gear. Ah, Metal Gear, sí, el. The Boss, perdón, The Boss. Sí, ¿no? Debería haber uno. Un remaster del 1, por ejemplo, para Android. No veo por qué no. This looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character named Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. Es raro que no tengamos nada en Android, muy raro. It's a new team, right? Independent. Nada de Metal Gear. But with huge production values. I'm curious. No me parece raro. How did you guys get attached to this? Tell us a bit about. Pero quieras o no, Metal Gear es muy de Konami. Konami hace rato que no está haciendo buenas decisiones. Obviously, we had this unprecedented event with the pandemic, and that. Konami, ¿no? No dije mal, no me equivoqué. As a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game. And he Qué facha que tiene este tipo, ¿no? Description of what the experience was going to be like. And ¿Qué está hablando? Qué peinado. We want this to feel. No me gusta el pantalón. No me gusta la movida de usar zapatos sin medias y el pantalón que se te nota. No me gusta. Sign me up. Onda, si querés mostrarme esa parte, ponete una media que combine con el zapato. No me muestres. No me gusta. Estéticamente no está bueno. Pero el peinado está divino, la verdad. Como para besarle un poco la boca. ¿Por qué se ríe tanto? Y porque está anunciando un juego. Yo también. Yo sé anunciar un juego mío en el cual estoy trabajando, vamos. Estaría riéndome y llorando al mismo tiempo, es medio raro. Más bien, quiere mostrar los tobillos. Mira ese tobillo, no sé, me parece muy raro. Parte del corte del pantalón. Como que queda abierto. Thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. There was one of our favorite moments. Es mi tipo de juego, ¿eh? La narrativa importa. There's a lot importa. of action in this game, and that was Mucha acción. the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached us in a completely different Eso es a lo que me refiero a mí esto. before. And he says, I want to know the story of this fight. Queda medio abierto. So Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big about stunts. Yeah, I mean, this is so cool. Muy interesante, muy interesante. Teaming up with you guys, we can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Aquí en España se usa mucho. No me va tampoco. All right. Well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game. World premiere, vos. A musical score by Palo y palo, No paramos, gente. No tenemos todo el día. Divino. Is going to grab you, and we are so honored to debut it. Por si ya me cociné. Tengo el almuerzo nomás, ya pronto, ya me caliento nomás, ya está. O sea, estamos ready. Estamos ready. Pónganse chill. Pónganse cómodos. ¿Esto qué?
Me gusta cómo está. Cómo está. Esto es in engine. Me gusta cómo está hecho. Como si fuera una película. Baby. Boludo el sonido. Boludo. Wow. Otro juego que se anota. Mira cómo está hecho. La concha de tu madre. ¿Son robots? Hay uno ahí. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Me cae todo! Routine. Pa' casa, ¿dónde sale? PC Steam, perfecto. Routine. ¿Cuánta plata voy a gastar en juegos? No se sabe. Madre de Dios, cómo estuvo eso. Routine. Tampoco tiene fecha. Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? ¿Cómo? What's up, everybody? ¡La Roca! Pero bueno. And what is up to the Summer Terrible. Game Fest audiences live streaming right now around the Dándolo todo ahí con el móvil en el gimnasio. IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink. Impecable. Sutil. Sutilezas. No sé si entendieron la promo. No sé si le falta ahí un poquito, ¿no? No sé si saben qué bebida energizante toma la Roca. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the foundation. Para eso significa que hay un juego de la Roca. O un juego donde esté la Roca, no entiendo. O sea, acaba de decir que lo conocemos como electrizante de foundation de un videojuego. ¿Cuál juego? And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure. La Roca está saludando al canal de Rich. Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. Nunca vi tanto spam en una story de celular. Nunca vi tanto spam. Nunca. But one of the biggest differences is Superman's weakness is magic. ¡Está explicando la película! Es increíble. So you do the math. October. Está haciendo spam a la bebida energizante, a la película de Black Adam, que sabía que iba a ser él la película de Black Adam ahora que sale el enemigo este de Shazam. Ponelo por 2. No. Sí, mal, sigue hablando de la... disculpa, pero esto es de videojuegos. Me muero, This is Black Adam. No. Bueno, a ver. Veamos el tráiler. Yo justamente no lo vi, pero estoy viendo videojuegos ahora. Te ponen el tráiler de Black Adam. ¿Qué tiene que ver? Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Toma. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket.
Ah, ¿está en este juego? No, estos son Riders. Este es un juego que hace mucho tiempo quiero traer al canal. Estuvo muy bueno usar ese tipo. Este soy yo, el de fuego. El de piedra. Estaba muy bueno el de piedra. ¡Bum! Está de más. Está muy bueno este juego. Pero bueno, Faro, ¿cómo andas, chiquilina? Tanto tiempo. ¿Todo tranquilo? Cómo me gustaría traerlo al canal este, ¿o? ¿Sabes? Claro, no quiero jugar este juego solo. Es que, sinceramente, es muy divertido para jugarlo en cooperativo. Si quieren saber de qué va, tengo la demo completa en mi canal de YouTube. Sí, muy bien, ¿y tú? Perfecto. Muy bien, por suerte. Tío, ando súper rayada, bro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me encantan esos gráficos tan limpios. Es precioso este juego. Está muy bueno. Muy, pero muy bueno. Lástima que yo voy a tener un montón de problemas al streamearlo. Sí, sí, es que está para todo este juego realmente. Me gustaría que mis amigos que tienen PlayStation 4 se lo compraran, pues es crossplay. Ah, este juego está buenísimo. Es muy divertido, tiene una historia muy buena. Nintendo Switch, ¡ojo! A ver. No tengo una Switch, pero siempre es bueno. Splatoon 3. Para. Existe Splatoon 2. Monster Hunter Rise. Una expansión. Capcom Fighting Collection. Refrito. Xenoverse Chronicles 3. No, rapidito. Muy rapidito. Otro spam. ¿Y ahora? Ah, no, mira quién es. El anuncio de que lo compró Epic. ¿Pero qué haces? Volví a trabajar, negra. ¿Qué pasó? En un video mío de la noche a la mañana tengo 291 vistas. En la vida, bro, he llegado tan lejos. Ni a 100 ni a 50. Ni a 100 o 50, loco. Pero bueno, 291, espectacular, chiquilina. Hiciste ahí un viral. Excelente. Ahora tenés dos opciones. Ver el contenido que se está haciendo viral y continuar por ahí, o hacer lo que querás. Es muy difícil esta decisión, ¿eh? A mí me encanta que justamente los videos que se hacen virales en mi canal son de juegos que no me gustan. Y mucha gente me está diciendo, uy, ¿cuándo segunda parte? No sé cuánto. Y yo, nunca más. Bueno, no puedo. Y los juegos que sí le quiero hacer serie no llegan a nadie. Cosas de la vida. Bueno, era el Vanguard, loco. Bueno, el Vanguard te gusta, así que le fucking go. Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. A ver. ¡Opa! World Premiere. Cross Giant Studios, ojo. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Corre. Okay, hurry. Oh. Now we're talking. Buen culo. Command, I may be onto something. Acabo de ver. Sale el Apex Legends Lite.
¿En serio? Se lo van a llevar todo, jaja. Van a lograr estos muchachos. Y a ver, saben leer bien la competencia, ¿no? Pues me molesta que salga una versión light. ¿Sacas? Onda... Toma. La espalda la tenés en la miseria. Buen escudo. Toma. Hang tight, Doc. I've got this. Ese robot. Seguramente quieren competir contra Free Fire. A mí lo que me molesta es que no puedas encontrar el modo light en el mismo juego. O sea, me molesta que haya... que pongas Apex Legends y aparezca la versión normal, la light, la versión de tal. Es como un poco... como que va un poco en lo que está pasando con PUBG. Stormgate. No me llamó para nada el video, la verdad, no te voy a mentir. Register for beta. No me llamó, la verdad. Pará, audio de Lema, audio de Leo. No puedo, gente, estoy viendo esto. No me molesten. Hoy no estoy para nadie. Hoy no estoy para nadie. Hoy quiero ver juegos. Stormgate. A ver, mostrame gameplay. What is a Stormgate, though? All right, so stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, vienen de Blizzard. In this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance. Es un juego de RTS. An archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier of entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op. Cooperativa, campaña. Hasta 4. Also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine. Va a ser medio animado. Mira. Medio animado, medio tal. People can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, you know. Pero we're so excited about the team Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Highwater. En lo que llevan en móvil y se lo están currando. Sí, eso es verdad. Los creadores siempre van como yo cuando voy a la nevera a por una cerveza. Epic Games dijo, sí. The one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected the coming dark. The wave was coming
hay esos gráficos. Se pueden hacer mucho mejor sin perder ese estilo. Highwater. A ver, entiendo que esto lo hizo un indie. Obviamente no es un AAA, ni mucho menos. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure Pero puedes hacer un trailer muchísimo mejor. No estoy nada de acuerdo con lo que dijo ahora recién. O sea, que te quita el aliento este trailer. No me explicó nada del juego. Nada. O sea, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next ¿entendieron? Official selection of La producción que estaba haciendo Replaced, no pudieron terminar con el tráiler para anunciar el juego aquí por los conflictos entre Rusia y Ucrania. Eso seguramente dentro de todas estas conferencias que vamos a ver se va a repetir bastante porque seguimos con la puta guerra esta de mierda de Ucrania y Rusia. Así que bueno, una cagada. Una pena, no por tema de videojuegos, sino por la guerra en sí, ¿no? Pero bueno. The Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play. American Arcadia. Life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Hicieron un... ¿Cómo se llama esta película? En donde actúa Jim Carrey. The Truman Show. Pero si te votan onda negativo, tenés que correr por tu vida. Y si te dan bien, es como que tenés que... ¿What? Onda de las redes sociales. Muy interesante la premisa del juego, ¿eh? A ver. Muy interesante la premisa. Ya lo tenés que hacer muy mal para... Where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Okay. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. O sea, el pueblo es un show. On the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Se está intentando escapar. Mirá, las cámaras. Sí, es de Truman Show. Es de Truman Show el videojuego. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Ah, mira, hay alguien que te ayuda. I'm going to get you out of there. Cambia ahí, primera persona. American Arcadia. Va para casa. Interesante premisa, interesante videojuego. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's trouble American in Paradise. Arcadia. Watch out. You don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Una secuela esperada. Epic Game Stories. Coffee Stain. ¿Una secuela de quién? Bueno, ¿de quién no? ¿De qué? Este tráiler es conocidísimo. Pero este juego no se había suspendido. Esto no es Dead Island. El tipo corriendo. Ahí va, seduce a la rubia esta y a esta se la comen unos zombies. ¿Barbie? No. ¿Qué verga estoy viendo?
Son cabras. Son cabras, ¿no? Cabras asesinas, cabras mutantes. Cabras eléctricas, what the fuck? ¿Qué verga es esto? Son caca. Son cabras. Este juego está en Android. El Go Simulator, pero... Me había re olvidado de este juego ya. Típico juego de YouTube, 2000 y pico. Fórmula Rexona 72 horas. Testeada al límite. Necesita un botón para mutear. Por lo menos no tenemos que escucharlo, ¿no? Simulator 3 and it's coming later this year. Pero no sabía que estaba el 2. O sea, que salió del 1 al 3. 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilization. Táctico RPG Avengers and de Marvel. Crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, mother of demons. Today, we've got a look Igual at esas armaduras, ¿qué onda? set to join the battle. Cuidado con eso. A ver. Este es Blade. ¿Este es Blade? Ghost Rider. ¿En un auto? ¿Y la moto? ¿Es este juego? 2K. Alguien no tenía los permisos para utilizar a la gente de Marvel. ¿Qué pasó? Pero Venom. No, sí, claro, Marvel es Venom, sí. Bien hecho el Venom, ¿eh? Mi Venom. ¿Viste quién es? Hola, ¿Diablo? Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Cambiamos de traje, ok. Este viene a ser Blade. ¿Quién? Qué traje más raro. Es un traje rarísimo. Por Dios, que pongan gameplay. Esta parte ya sé que va a estar muteada en YouTube. El Venom. Y Hulk. No sabe elegir la niña, ¿no? Octubre 7. Pre-order now y te dan al Doctor Extraño ahí. ¿Esto será gameplay o qué? ¿Otro anuncio? ¿Qué lo parió? ¿No te pasaste? Nueva fórmula Rexona 72 horas. Testeada al límite y aprobada. That used to always work. Well, it did that one time. Claro, se puso ahí en la campana para pegarle al Midnight Suns. al And Venom. now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe Es el 2, ¿no? a couple weeks away from playing the delicious last course DLC? You see how they did that for Cuphead? Ah, es un DLC. From Studio MDHR. Buenas piernas, señorita. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play it on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This, I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult. Pusieron a un personaje mujer. Eso significa que se puede jugar de a 3. Yeah, we absolutely did. Pues ya tenía multijugador, ¿no? Pero tipo, ¿se puede jugar de a 3 ahora o qué? O simplemente puedes elegir entre un otro chico y una chica ahora. Están como influidos por una especie de magia negra. Mola. And even though this is a DLC, it feels like it's
its own ¿Qué hice? game inside of Perdón, me están llegando muchos WhatsApp y es como que no... Yeah, you just get on the island. No avisaste nada de los directos. New territory, which Y is bueno, man, todo no se puede, digo. Supersized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Todo no se puede, gente. Digo, quédate. I know you don't want people to necessarily. Acabo de salir como jugada hasta acá y encima lo grabé. Menos mal, man. Espectacular. Footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. Tiene buena pinta el Cuphead, o sea, es un juegazo, mirá eso. O sea, mirá lo que es el estilo de juego. Eso no se lo puede negar nadie. No es mi estilo de juego, porque no me van a mí, pero es único, sinceramente, es una locura. O sea, lo que debe de costar hacer un juego así, boludo, es dibujar frame a frame. Es una locura lo que es el Cuphead, loco. Es la ulti ahí. A ver, lo que es de gameplay no cambia mucho al 1. O sea que lo único nuevo del 1 es la personaje femenina. Cuphead, and who doesn't? Tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new... Ah, entonces no van a hacer tipo Cuphead 1, Cuphead 2, Cuphead 3. Van a jugarlos por temporadas, como si fuera Fortnite esto. All weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Netflix, Epic Store, Tribeca Games. Todo eso soy. Sunday, don't miss Xbox Bethesda. With a look at the future of Xbox. Hoy, gente, prepárense y pónganse cómodos. Hoy no vamos a hacer la panzada de conferencias, Todas del tirón, de una. Assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. World Premiere. What? We're called Neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Oh, más raro. Estéticamente está bueno, pero... ¿Estás entendiendo, no? O sea, las cartas son las armas. No se ve así. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. No me gusta esa interfaz en lo que es las charlas. No me hizo tilín, no. El que mucho abarca, poco aprieta. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision Midnight Fight Express. Game Midnight Fight Express to life. Let's take a look. Let's take a look. World Premiere, ojo. Humble Games. Estética. You know the saying. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Onda de Polygon. Rise up. Together. ¿Y gameplay qué onda? No me esperaba la cámara desde arriba. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. Me llama. Nah, not him.
Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. De los escritores de Division 2. Y gente que trabajó en God of War. ¡Ojo! Se viene. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Midnight Fight Express. Se viene para casa. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more in the hands of you guys at home. Tenemos el lanzamiento el 23 de agosto de 2022, gente. Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. Warframe. Canadian? I know. We got just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. Tengo que darle un try a Warframe, bro. Sí, para Android. Sí, Warframe se viene para Android. That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there. No sé cuándo. Yo vi un video de que este juego venía para Android y que tenía crossplay también, bastante bueno. Pero nunca más vino. Capaz que ahora tiran su versión de móvil. Ojalá, pues tenía pinta, Tengo que darle a este juego, es gratis. Up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. A ver. What is that? Can I say it? Yes, I think you can. ¡Sí, estúpida! First look at the Duviri Paradox. Finally, I know it's been a couple years, but Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being es un DLC, no. Let's take a look at that right now. No hablaron de otra versión y de nada. Yo le di a PlayStation 4 y me gustó, la verdad. Dicen que es un juego raro. My friend, que el lore es raro. done is done. New dangers, new choices await us now. Es la primera vez que veo una cara en este juego. Siempre como que son máscaras raras. Caballos, what? Y how you play. Voy a aprenderle, voy a aumentarle la capacidad a esta estufa porque me estoy quedando de frío. Ahí está. 2 espadas. The Duviri Paradox. Tecno Live 2022. Free con Prime. Bueno, mira, ahí tenemos lo de Prime. Tenemos una skin. Tendría que jugarlo, en julio entonces vemos más sobre la expansión, me imagino. Oh, Hood. Me gustan las hoodies. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio. Sí, no lo había ni notado hasta que lo dijo, la verdad. Mucho espacio, la verdad. And this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Listen. Es jodido verse. Ahora es un puto universo, aplicaron la de Marvel. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family,
and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this. En este juego valdrá la pena la historia. O sea, tendrá peso en el juego. You will arrive at the end of the story. That's the you I like. A ver. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Pero hay muchos personajes. Mira. Ya me están presentando un personaje más. O sea, loco, que todavía no salió el juego. Que todavía no salió el juego y ya hay juzgandos. O sea, por favor. Mostrame la historia. ¿Cómo? ZZZ. ¿En serio? Hicieron un juego que se llama ZZZ. O le saben al meme o son unos imbéciles. El chiste se cuenta solo. ¿Cuántos videos en YouTube van a hacer ZZZ de ZZZ? O sea, te la jugaste ahí, A ver, el ZZZ. Joyoverse, me encanta Joyoverse. ¿Qué es? Muchos personajes. Por fin un tráiler de calidad en lo que es los FPS y el bitrate. Burro time. ZZZ. El problema con estos trailers es que no te dicen nada del juego. Ese es el problema. Yo no te estoy diciendo que sea malo el juego. Es que no lo conozco. No puedo decir nada del juego porque es que no... Lo único que puedo decir es que se parece al Genshin, se parece a... O sea, no me vale un trailer que me digas, mirá, un montón de personajes. Juego de las tortugas ninja nuevo. ¿En serio? ¡Wow! A ver. ¿Y con pixel art? ¿Onda arcade? Juego nuevo en plan retro, pero nuevo. Y es la primera vez que se puede usar a Casey. ¿Quién quiere usar a Casey teniendo las tortugas ninja? Pregunta seria. Pero se puede jugar hasta 5 jugadores. No, pará. ¿Cuántas tortugas son? Se puede jugar hasta 4. 4 tortugas ninja. Se puede jugar hasta 6 personas. Pero ¿cuántas personas van a...? ¡Hasta 6 personas! Hasta 6... Es que no se ve nada, hermano. Es muchos. Son muchas personas, 6 personas. Son muchas personas, 6 personas. Con finish, con... Bueno. ¿Para dónde sale? No dice. ¿A believe? Ya el 16 de junio. ¿Es ahora esto? La próxima semana en Steam. Pero bueno. ¿Y esto? Para, ¿cómo se llama el juego? Se llama... Esto es de lo nuevo. Esto es nuevo, ¿no? Lo que es la serie de animación.
Teenage Mutant Ninja es nuevo, ¿no? El nombre es rarísimo, la verdad. Si pongo Tortugas Ninja me saldrá. Vos sale ahora, ¿eh? O sea, está bueno este juego. Tortugas. Escribí como el culo. Tortugas Ninja. ¿Me saldrá si pongo Tortugas Ninja? No. Puta. Ninja. ¡Ja! Con Ninja ya sale. Está bueno este juego. Onda, en plan, si te vienen amigos a casa y demás, te pones ahí. Pero claro, es que son muchísimos joysticks. ¿Cómo verga tenés? O sea, claro, a Bluetooth. A Bluetooth lo único que se me imagina tener 6 joysticks conectados a la PC por vía Bluetooth. Porque es que son un montón de controles, Pero, a ver, me copa. Añadido a la lista está. ¿Cuánto está? Porque si sale ahora tiene que tener precio. ¿Cuánto está? 16 de junio. ¿Cuánto está el video? Ah, no tiene precio todavía. No tiene precio. ¿Esto? Battle Royale. Decidite, ¿tenés frío o tenés calor? No me sirve que tengas una campera y un short, boludo. Battle Royale, ¿no? ¿What? ¿Hemorroides? No entiendo. Super People. Mira. DLC de Humankind con Latinoamérica. A ver si descubren Uruguay en Estados Unidos. Que no, en Estados Unidos no saben lo que es Uruguay. No es broma. Silenciado. Rewrite. History. Ah, mira, van a hacer una movida de... Según lo que decías, la historia se puede reescribir. How far will you push humankind? A mí me llaman mucho la atención estos juegos, pero no sé jugarlos. No sé jugarlos, sinceramente. Es que intenté jugar al Civilization y no entendí lo que pasaba en la pantalla. No lo entendí. El que sea de Sega me la baja un montón. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming... Por fin un juego bueno. Por fin un juego bueno de One Piece. ¿Será este el primer juego bueno de One Piece? Decime que lo hacen CyberConnect. ¿Qué dice? Original Story Ichiro Oda. Weekly Shonen Jump. O sea, es una historia original. Oda fue el escritor de One Piece. Pero eso quiere decir que es de la historia de One Piece. O sea, es de lo que se ve el anime y el manga. O es una historia aparte creado por Oda.
para el juego. 面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おいおい。¿Aliens? 任せろ。クードバースター。いけ。Está agarrada con todas las manos. El puto Zoro. Filled with new encounters. Ok. No es de la serie ni en pedo. Unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。 No es de CyberConnect. No es un buen juego. Ya está a punto. O sea, vamos. Tranquilamente. Tranquilamente lo puedo decir. No es de CyberConnect, no es un buen juego. Listen to the English voice cast with this quick new look. Ringo. ¿Y esto? Take my hand. Oh, ánimo. You get one more chance to make things right. So that's our mission then, save the world. Soul Hackers 2. You might be wondering how to No plan conozco el your uno. summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at la vamos a ver hoy. updates from PC titles heading to the store this year and beyond. You nuts? Ah, esto también es una revelación, ¿eh? Está bien. Samsung Gaming Hub. Igual no entiendo cómo va a funcionar. O sea, se están vendiendo como en plan, ¿qué pasaría si todos tus juegos estarían en el mismo lugar? ¿Qué significa eso? Que voy a poder descargar, no sé, tener una copia de mi biblioteca de Steam, por ejemplo, en la TV de Samsung. ¿O es solamente para los juegos de cloud? Claro. Onda en plan Stadia, lo de Nvidia, el Game Pass y demás, ¿no? Pero si es solamente las cloud, no es todos tus juegos en el mismo lugar, o sea. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy. De Capcom a las 7. Toma.
Me gusta muchísimo el dibujo de este juego. El dibujo en plan todo dibujado, me encanta. Ese dibujo, ¡buah! Me flipa. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? Este juego me va a mutear totalmente el stream. Totalmente. Andaba peleando un piña. ¿Me perdí algo a mencionar? No. No hubo nada. Va, mi lista de deseados está sin tocar hace un montón de tiempo, la verdad. Ser un nuevo juego de One Piece. Pero no lo hace saber Connect, así que buah. Muteadísimo toda esta parte del stream. Pero vamos. Esto a YouTube no llega. Igual que feo, ¿no? O sea, qué fea. Qué fea interfaz. Qué feo juego. O sea, qué fea arma, por ejemplo, lo que veo. A mí no me gusta, por lo menos. Los temas están buenísimos, claramente. Lo malo es que vos ves esto, ¿no? Tipo, es un juego rítmico, supuestamente, ¿no? Tipo, una onda, podés matar a todo el mundo, podés matar a todos los demonios al ritmo del metal. Pero yo te pregunto algo. Ya existe Doom. ¿Sabés que Doom es Doom? Es el Zelda de esto. Pero bueno, ¿cómo va Arsenal? A lo que voy es, ¿por qué te metes con esto? Onda, ¿entendés que tipo onda en este lugar, digamos, en este género está Doom arrasando? Metal Hellsinger. ¿Cuánta gente lo va a jugar? Posta. ¿Cuánta gente lo va a jugar? Como a menudo, vaya. No avisaste que hacías directo a mi WhatsApp, papá. Bueno, lo siento, papá. ¿Qué querés que te diga? No puedo estar en todo. O sea, escúchame. Tienen temazos, pero de nuevo, está Doom. Es que no te metas ahí. No te digo que no se pueda hacer nada más. Pero es que, loco, esto es lo que vi en el video, es otro Doom. ¿Sacan? The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews. ¿Qué pasa, pa? ¿Todo tranquilo, chiquilín? ¿Qué están laburando? Where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Avisame que sea directazo. Este juego lo quiero jugar. ¿Es el de Quarry? Ya salió, creo. The Quarry. Supermassive Games. O capaz que no es, a ver. ¿Querés comentar el... ¿Querés hacer una llamada por Discord y comentar el showcast? ¿O querés verlo nomás? Llegaste en lo mejor. Sí, la verdad no estoy perdido mucho. He anotado unos cuantos juegos también, pero está tranquila la cosa. The Quarry. Este juego está bueno. Ya lo tengo anotado. Lo veo. Porque así lastro. Está bien. Muy bueno este juego, lo quiero comprar. Sale carito igual, pero para el especial de Halloween sería una buena movida. Lo vas a jugar, imagino, no sé. Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Muy cinematic shit. Tomar decisiones, mucho diálogo, mucha narrativa. Pero parece bien llevado. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its Nightingale, card system that lets you impact things juego de supervivencia. Resources and challenges in this procedural. Buena conferencia y las que faltan. Exclusive new look.
Y las que faltan. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are. A ver, a mí no me van mucho los juegos de supervivencia. No te voy a mentir. Pero diferente es, por lo que veo. If the portal arch is inactive, you'll need to make un poco de sci-fi, mezclando ahí cosas nuevas con cosas viejas, con el tema del estilo. ¿Estas cartas qué onda? Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. ¿Estas criaturas de las extension qué onda? Esos salieron de 50 sombras de Grey. Bueno, este promete. Ah, la tenés que craftear las cartas. Y las cartas te mueven entre dimensiones o algo así. Wow. Ah, mira, influir en nuestro destino. O sea, si tomás una decisión, puedes cambiar el final del juego. Cooperativo, podés construir tremenda casucha y vivir entre pueblo y tal. Ojo. Ah, imagino que para jugar con varias personas, hostia. Para jugar con varias personas debe estar bueno, pero yo qué sé. He tenido muchos juegos tipo de supervivencia, así de craftear un montón de gente y me aburro enseguida. No los continúo. Tengo el Valheim, jugué primeras impresiones, no jugué nunca más. Y eso me gustó el juego, pero no sé. El Saints Row, loco. Sale otro más. No sé por qué, hizo que siempre es un juego muy gracioso, el Saints Row, pero este no sé por qué no me llama la atención. Para mí el 3 y el 4 son los mejores, el quinto fue medio meh. Y este va a ser un poco Watch Dogs Legión, onda un meh. Un meh y no. Esto va a tener gran comunidad. Me imagino que estás hablando del juego anterior, porque este no va a tener comunidad ni en pedo. Los Saints Row nunca fueron muy famosos, que digamos. Es como la versión ligera de GTA. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Sexy. Sé literalmente cualquier persona, como cualquier otro juego de creación de personaje, o sea, quiere poner lo que puso Watch Dogs Legion, pero en Watch Dogs Legion no funcionó, un fracaso, o sea, no. ¿Qué hice? Sí, te entiendo, a mí me pasa igual con esta clase de juegos, bro. Perdón, me saltó una urgencia de aquella. Consulta, ¿cómo haces para hacer dinero? No, pará. ¿Cómo haces para sacar dinero con la tarjeta OCA? ¿Tenés que registrar o activar algo? Estilo Gangster Vegas. No. Con la de dinero. Pará. Voy a poner pausa. Con la tarjeta de OCA. Con la OCA Blue. Pará. ¿Cómo haces para sacar dinero con la tarjeta OCA? Bien. Con la tarjeta OCA normal, tenés que ir a OCA. Tenés que ir a OCA y vos tenés, vos en la aplicación de OCA, tenés una parte donde te dice, tenés dinero tanto de crédito y tanto dinero en efectivo.
Entonces vos vas y le decís quiero retirar, no sé, todo el efectivo o el efectivo, tanto en efectivo. Te van a dar un recibo y eso se sale como si fuera un préstamo, pero no es un préstamo, está dentro del crédito de Oca. Ahora, si es Oca Blue, podés ir a cualquier tipo de cajero Banred, creo que es Banred, ¿sí? Pones la Oca Blue, te piden el PIN, que vos tenés que tener un PIN con la Oca Blue, y retiras dinero. O sea, te cobran un cierto porcentaje por el tema de hacer una transacción, pero no sé cuántos dólares son. Tarjeta Oca normal, solo en Oca, ok. Bien, ya le digo, gracias bro. De nada, padre, estamos para eso. Quiero jugar a este Warhammer, creo que es el nuevo que se viene. Yo nunca jugué a un Warhammer, mierda. Jugué al que está en móvil. No me gusta mucho, el Odyssey. Pero este tiene pinta, es medio diferente a lo que estoy acostumbrado. Sos el uno, decime algo que no sepa. ¡Uah! Se iba para arriba el tipo. Creo que es medio shooter en tercera persona este. 2 a 3 euros suelen ser. 2 o 3 euros suelen ser. Ah, mira. Access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Es lo que yo digo. El que viene con tercera persona. Mira ese cuchillo. Mira ese pedazo de cacho de cuchillo. Ah, no, primera persona. ¡Buah! Se ve bueno, ¿eh? No sé si tiene historia, no sé si va de algo. O sea que Warhammer es como todo un universo para desmembramiento. Le quebró la espalda, boludo. Ese pedazo de cuchillo. Será un juego en plan como el Vermintide, tipo en plan de... Hay mucha gente... Eso es una bomba. Hay mucha gente que tenés que matar, matar y matar y matar y ya está. No tiene historia ninguna. Lo bueno es que, claro, veo que son diferentes personajes. Tipo, donde está el grande, que vamos a decir que es el pesado, el tanque, el tal. Después está el ágil, que te puede cagar a tiros y demás. Y es como que, ¿no? Son como diferentes roles. Pero no veo ninguna historia, ¿eh? Me parece que va a ser un poco Vermintide, un poco de cagar a tiros y ya fue. Este sonido y voz es casi idéntico al Apex. Ah, puede ser, sí. Parece el Apex 100%. O sea que el Apex es un poco Battle Royale, ¿no? Este es un poco, ¿cómo te puedo decir? Matar por oleadas. No me llama la atención ninguno de los dos. Oh, your fears will return. Ojo. Ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. Unreal Engine 5. Of layers of fears. Get a dose of this. Ojo con este, Ojo con este. Someone once said insanity runs in Juego todavía trabajándose. Let it run. De Bluebird Team, Estos tipos saben hacer juegos, Uf, mira cómo se ve ya, Igual hay como mucho brillo, ¿no? Puede ser que lo vean como yo, que lo ven como con mucho brillo. Como que le falta un poco de... Pierce. They say it's a tale of sadness and guilt. Che, boludo, pintaste mal. Tenés que pintar para otro lado. Beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Una psicodelia. Crónica de horror. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Unreal Engine 5. Buah, se nota. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all.
Pero las voces y sonidos son de ellos, sí, sí. Now, I break free. A ver, vamos a ponerlo en la lista de deseados, pero no te voy a meter. Ese contraste malo te pasó con el Resident Evil, ¿te acuerdas? Que se ve como neblina. Tal cual, del 2, me acuerdo, sí. Layers of Fears. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. No le voy a mentir, me gustó más el de robots. De... On Gotham Knights. ¡Oh, Gotham Knights! Thrilled to share more with you on one of our beloved nights. Vas a mostrar más, pero vas a venir con fecha, porque me lo venís retrasando hace como 4 o 5 años, o sea... Lo vamos a jugar, claramente, no jugamos a todos los Batman, pero... Mostrame, ¿no? Mostrame fecha. ¿Dónde están los logos? Nightwing. Mi favorito, claramente. Aunque no me gusta la movida esta de Fortnite que le metieron. Se ve bien, ¿eh? Se ve mucho mejor que en el City. Espero que no me pase lo que me pasó en Nights con Nightwing. Espero sentir los golpes más... ¡Oh! ¿Y esto? Le puede cambiar el peinado. ¿Ven esa cosa como Fortnite? No me gusta para nada. Le puede cambiar el peinado. ¿Va a tener skins o qué? ¡Oh! Le puede ir cambiando los trajes. Bueno, de Nights también. Eso también pasa de Nights. Esa armadura parecía muy a Sub-Zero, ¿no? Espero poder sentir los golpes. I got this, Bruce. ¡Oh, baby! ¡Ah! I got this, Bruce. ¡Oh! ¡Oh! La tenía que decir, ¿eh? La tenía que decir. Gotham Knights, and now we welcome... Oh, look who it is. Neil Druckmann. Este es de Naughty Dog. De Naughty Dog, ahí va. Great to have you los creadores de Uncharted. Te tapas los ojos y listo, ya no sabes quién eres. Es una cosa que siempre me hacía gracia. Me hace gracia, perdón. De los superhéroes, sí, sí, sí. There's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog, but first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2. And Co-presidente de Naughty Dog. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. Van a anunciar el DLC de The Last of Us, de la parte 2, ¿no? It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects, okay, very interesting. So, están trabajando en varios juegos. Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back. Qué bien que tiene la barba este desgraciado, ¿eh? Yo tengo la barba de chapija. Has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? ¿What? Onda, estaban trabajando en un modo multijugador para The Last of Us, ya que eso es una locura. Onda, por la historia del juego, un multijugador, ¿what? Pero no solamente sacaste contenido a un multijugador, sino que fue mutando tanto para crear su propia IP. O sea, no es su propia IP, sino como que su propio juego aparte. De un modo multijugador de The Last of Us.
Es un juego de supervivencia, de terror, en plan The Forest o algo así. O sea, what? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is ¿Tiene historia? To this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Pantnati, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year. So A ver. next year to hear more. El próximo año. Very exciting that this has. Ojo. That concept art looks incredible. I can't wait to see. Obviamente es sumamente interesante. La imagen no me dice nada. O sea, la imagen es un concepto, es un arte conceptual, pero no te dice nada, literalmente. Estilo Lost Survival, claro. Pero ojo, The Last of Us. Multijugador. La serie de HBO. Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming. The Last of Us da contenido para hacer una serie. Stuff I'm getting back when we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. Onda, la serie está completa. It's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the Ojo. Yes. Buen momento para ponerse a pagar HBO. Collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see museum that players might use in the game. And I really. Ellie, la chica que está interpretando Ellie, es una de las jefas de familia de Game of Thrones. La chiquilla, no me acuerdo cómo se llamaba. La reina del norte no, pero una de las familias de la reina del norte. Y obviamente este actor es famosísimo, creo que es mexicano. También actuó en Game of Thrones, tengo entendido. Sí, ¿no? Sí, en la primera temporada. O la segunda, no me acuerdo. Pero este tipo también es conocidísimo, mexicano, también actor. Actorazo, por cierto, también. Como un Joel. Me gusta el cast, me gusta. La chica esta no sé muy bien. O sea, la recuerdo con una actitud fuerte. Claro, Ellen Page no podía hacer de esta chica porque es muy grande ya Ellen Page para actuar de esta chica. Pero me gusta. Really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out. Eso es mucho decir, ¿eh? Con Arcane. A ver, Arcane igual es un dibujo. Es más difícil que dos actores actúen de esa manera, pero. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO. Se corrigió, ¿eh? ¿Vieron eso? Se corrigió. Primero dijo, van a saber más el próximo año. Y es más, dijo, la próxima semana ya se termina de grabar. Y ahora cuando le dijo, vamos a saber más de esto, entonces sale el próximo año, dice, en unos meses van a saber más. Anda, vamos a calmarnos. Vamos a bajar un poquito. Está bien. Si no estás seguro, no confirmas nada. Algunos actores están ahí. ¿Qué van a hacer lo de la portada o qué? ¿What? ¡Este hombre de nuevo!
¡Este hombre de nuevo! Back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused. Todo para mostrar los tobillos, Pedro Todo para Bell, mostrar los Troy tobillos. Ashley out here, from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said. Esta chica también es muy conocida dentro de lo que es el cine. Fans of like the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important. Como le envidio la barba, boludo. O sea, les envidio la barba a los dos. La tienen bien cerradita, sí. Yo tengo este puto buraco de acá que no me deja existir. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except had for today. Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love being a part of I'm this so world. excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know. A ver. A ver. Yo no quiero ser hater. O sea, yo no quiero ser hater. Pero lo que voy es esto. Ya vimos una conferencia, ¿está? La de PlayStation. ¿Qué pasó en la de PlayStation? Fue todo gameplay, todo tráiler, todo contenido, juego. Muy agradecido por eso. Si vas a poner a gente hablando, yo no te estoy diciendo que no. Me gusta la industria y me gusta que un director salga y explique un poco de qué va. Déjate de joder, bro. Al menos tenés barba. Yo ni eso. Ando pensando seriamente en trasplantarme parte de la piel del culo para que me salga. Bien, entonces, a lo que voy es que querés salir al escenario a hablar de tu movida, de tu juego, de tu serie, Habla, pero hablame. No me sirve que haya 3 personas que están trabajando, que trabajaron, o que conoce a la gente que trabajó en un proyecto y que lo único que me digas es so good, perfect, so good, so much details, so good. O sea, hijo de puta, háblame de algo. O sea, describime algo, no sé, decime algo que pasó en el set. No sé, explícame en qué te basaste. Ya obviamente te basaste en el juego, pero obviamente vos no podés transmitir en una serie o una película una temporada o un juego de 100 horas. Entonces lo que voy, justamente este juego no es de 100 horas, capaz que son de 12 o de 20, no me acuerdo cuánto dura The Last of Us, pero el tema es, no sé, explicamos un poco de las dificultades que has tenido para trasplantar una idea de un juego, de algo que es porque cambia justamente, son 2 medios de entretenimiento, pero un juego es algo en lo cual interactúas, pero en la serie no, en la serie solamente las personas la ven, entonces hay un feedback totalmente diferente. Decime cómo te has enfrentado a ese desafío como director, decime algo. Si lo único que vas a decir es so good, so good, perfection, es un poco una mierda, o sea, es un poco, podrías omitirlo, salir y decir, mi serie de The Last of Us sale en tal fecha, y te marchás, y ya estaría. O sea, no sé. Are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right, well, we're so excited to... Maybe it's already on Twitter by now. Hey, all right, well...
let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. Right, let's take a look at the Last of Us Part 1. Están remaster... ¡Oh, baby! ¡Wow! Están remasterizando The Last of Us 1, pero para PC y PlayStation 5. ¡Oh! ¿Pero es un remake o un remaster? It's got everything to do with that little girl. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? ¡Buah, barbaridad! ¿Cómo cambia, no? Worse out there. Para ver ese color de zapatos que no pega con nada de la vestimenta, mejor no salgas, jaja. Todo para mostrar el tobillo, padre. Todo para mostrar el tobillo. ¡Wow, cómo se ve, loco! Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you ¿Qué dice este padre? Bro, ¿qué diferencias hay entre remake y remaster? Muy buena pregunta, padre. Yo tampoco la sabía hace unos años. Remaster es un lavado de cara, ¿tá? Remaster es lo más fácil de hacer, justamente. O sea, agarrar un juego base, ¿tá? Y hacerle una modificación gráfica, vamos a decir, ¿tá? O sea, vos agarrás, yo qué sé, para darte un ejemplo. Agarrás, yo qué sé. ¿Qué te puedo decir? El Call of Duty... No, justamente no es una buena... No es un buen ejemplo. Vamos a agarrar un juego de pelea, ¿está? Agarrás un Mortal Kombat 10, ¿está? Y, yo qué sé, ponerle que sale el Mortal Kombat 10 para PlayStation 4, ¿está? Y... de repente te anuncian el PlayStation 5 y vos como productor decís, necesito que salga un Mortal Kombat para PlayStation 5. Pero claro, si saco el mismo Mortal Kombat, la gente me va a putear, ¿me entendés? Tipo una onda, loco. Que a ver, que tu juego parece muy viejo para la consola que es. Entonces le haces un remaster y tu juego de Mortal Kombat que se veía bien a 1080, de repente lo puedes jugar en 4K. ¿Entendés? Claro, mejores texturas, mejores gráficos, capaz que te vaya a mejores FPS, por ejemplo, capaz que el Mortal Kombat 10 está hasta 60 FPS y en el remaster lo puedes poner hasta 120, ponele, ¿entendés? Pero son mejores texturas, mejores resoluciones y demás. Eso es un remaster, o sea que literalmente vos en una nueva consola o en un nuevo PC se te vea más lindo. Remake es cuando literalmente le haces un cambio de todo al juego. O sea, agarrás tu juego y lo convertís en juegos totalmente diferentes. Como por ejemplo, no sé, como grandes ejemplos, por ejemplo, como el Final Fantasy. Final Fantasy VII, solo, el base, es un juego con unas peleas por turnos, ¿está? Con gráficos... que si querés llamarlos pixel art, pero en realidad no son pixel art, sino que en realidad son píxeles porque es un juego viejo y era lo que se podía en ese momento. Pero no es pixel art eso, pero bueno. Y después salió el Final Fantasy VII Remake, que es un juego con o sea, es Final Fantasy VII, lo que es la historia, con algunos cambios también de la historia, pues se permitieron eso, pero es un juego en tercera persona, totalmente gráficamente diferente, porque tiene gráficos del momento, casi parece un Real Engine 5, eso también, con un sistema de combate totalmente diferente. También lo hicieron con el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3, que también, si vos ves Resident Evil 3 original, lo vas a ver también pixelado, visto con vista cenital, porque tiene la cámara hacia arriba.
Después ves a Resident Evil 3 Remake y es un juego en tercera persona con cámara al hombro como Resident Evil 4 con unos gráficos de ahora. O sea, eso es un remake. Cuando ya directamente tu juego cambia tanto, no es solamente un lado de cara, sino que también cambia el concepto del mismo juego. La historia puede ser diferente o no, eso en realidad depende del productor, pero el juego, el concepto del mismo cambia. Esto es un remaster, eso significa que va a ser el mismo juego, The Last of Us parte 1, pero totalmente remasterizado con nuevas texturas, nuevos gráficos, nuevos tales. Y a 60 FPS por lo que veo. Lo cual, igual te digo, se ve mucho mejor, se ve mucho mejor. Pero esta es la segunda vez que le hacen un remaster. O sea, ya The Last of Us salió para PlayStation 4, creo. O PlayStation 3, no me acuerdo. Pero ya le habían hecho un remaster para la PlayStation 4 Pro, creo. Y ahora le van a hacer otro remaster para PlayStation 5. O sea, ¿cuántos remaster le van a hacer a este juego? O sea, digo, ya el anterior a este se veía bastante bien. O sea, no sé. Pero lo que me pone contento es que esto va a salir para PC. Lo cual, gracias Dios. Onda, por fin voy a poder jugar un The Last of Us. No voy a poder jugar al último, pero... ¡Guau! Mira cómo se ve, boludo. Qué diferencia. Los movimientos de la boca se notan un montón las diferencias de las texturas. Las caras, los pómulos, todo. Va a estar bueno jugar ese juego. ¿Cuándo sale? Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these performances. Es que ¿entiendes a lo que voy? Yeah. Es que no tienen nada para decir. O sea, loco. ¡Váyanse! Claramente explicado. Eres un genio y el ejemplo al dedo viene con FF7. Se entiende a la perfección. Muchísimas gracias, padre. Miren la diferencia. Pero entienden, claro, justamente. Gracias, padre, por eso. Gracias, la verdad. Mira. The Last of Us Remaster, o sea, esto es lo que ya se puede jugar hoy por hoy. Que justamente dice abajo PlayStation 4. O sea, ya el remaster estaba de puta madre. Pero miren la diferencia con el remaster que están haciendo. Miren la diferencia, boludo. ¡Buah! ¡Mira eso! Es que no es solamente las texturas, sino que también hay un cambio de enfoque. ¿Se entiende? Onda... Entienden que hay como más espacialidad. ¿Entienden? Tipo, alejaron el foco para poder enfocar muchísimo más alrededor del personaje. Lo cual tira muchísimo más espacio para trabajar en las texturas. Obviamente eso es lo que enfoca la diferencia del hardware. O sea, obviamente lo que es una PC y lo que es un PlayStation 5 puede trabajar un montón con las texturas de alrededor de un personaje antes que la PlayStation 4, claramente. Pero mira la diferencia, boludo. Es una locura. ¡Qué barbaridad! Mira, en ese ejemplo se notó un huevo. ¿Entienden la diferencia espacial? Arguela solo está para poner la cara bonita, pero no tiene idea. De hecho, después de la pregunta fijaste miro hacia atrás como pidiendo socorro, jaja. Tal cual. Viste que le digo yo, bueno, yo, opinión de lo que acaban de ver, dice, no sabíamos, quedó ahí. Es que de verdad. Pero miren lo que quería decir del tema del espacio. Miren esta escena del The Last of Us 4. Miren lo cerca que están. De PlayStation 4. Y miren esta. Miren esa, boludo. Mira las partículas en el aire. Madre de Dios. They're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did. Qué locura, than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand. La cara del tipo. Is redone. ¿Cómo? Just, the fidelity of everything, 60 frames per second. Lo estoy tapando, mierda. Bueno, no pasa nada. Esta sí. Because they're all new players for PS5 and PC. We wanted them to have the definitive version. No, es que... Perdón, pero es que de verdad, necesito que vean esta cara. Es que es espectacular, onda, es
Es espectacular. No entiendo ni. Esa cara de. No entiendo una verga de lo que estás diciendo, flaco. O sea, no. No, es que no. Es que lo siento, pero. A mí me dijeron que me iban a sacar unas fotos acá. No, yo vengo acá a mostrar tobillos. No entiendo qué está pasando ahora. Yo vengo acá a mostrar tobillos y ustedes acá me están tirando. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. Okay. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played one straight into part two. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part two coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original. Perdón, quiero escucharlo de nuevo porque no quiero. Si quien tiene hambre. Been 2 years ago since Quiero escuchar bien para no cometer un error. Pero acaba de decir, yo en realidad fui a fuego y jugué directamente la parte 2. Onda, en plan, no me hagas preguntas de la parte 1. La mina dijo que lo jugó antes de ponerse a trabajar en la serie de HBO. Para refrescar en la memoria. El tipo dice, ¿de lo que van mirando? Just a glutton for punishment, and I went estaba necesitado de castigo. From playing part one straight into part two. ¿No dice eso? Went straight from playing part one straight into. La chica le dice, nunca lo jugué. La mandó al frente de una. Never player. Straight from playing part one straight into part two. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part two coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough. Lo jugué hace 2 años, pero ahora por fin voy a poder darle otro playthrough al 1. Onda, en plan, jugué el 2, no me hagas preguntas del 1 porque me voy a quedar pegado acá, no sé. You guys did such an amazing job on that original game. Tiene un cartel 20.000 por 20.000 detrás suyo, es que no. Pero si están hablando del parte 1, es que claro. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted. Nuevas animaciones. O sea, básicamente usaron el motor del 2 para utilizar para hacer el 1, lo cual, una barbaridad. Está buscando la puerta de salida. Sí, me quiero ir, por favor. Games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project. Está dirigiendo algunos otros proyectos, pero no puede hablar de. Okay, well, we'll see. No puede hablar de eso. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so Ojo, much for dropping by. que este tipo sabe hacer juegos, Este tipo sabe hacer juegos. Y ya que sabes hacer juegos, loco, por favor, haceme la trilogía de Uncharted para PC, por favor. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase. Para, está terminando. No puede ser, ¿no? No, estamos a la mitad recién. Falta una hora. Como que parecía final, ¿no? La chica mira al de la camisa blanca con ojitos. Ey, está divino el de la camisa blanca, ¿está loco? Hasta yo lo miraba con ojitos. La tiene ganada. Ay, por favor, Cuántas emociones. Qué lindo ver que PlayStation no solamente está sacando juegos para PC, que es muy barato sacar directamente el remaster que ya tiene, sino que está haciendo un remaster nuevo y sacarlo para su nueva consola y para PC. Madre de Dios, bien PlayStation, Bien See you soon. Thank you for watching, what? Entonces, ¿qué tiene acá? ¿Qué hay acá? ¿Devolver ya? No sé qué es esto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is?
Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody. Felicidades, Rich. Felicidades, Rich. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En resumen, se está laburando, dijo Play. That's right, that looks good. ¿Qué es esto, boludo? Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. No me llegó la invitación, ¿de qué? Pero se le... ¿Pero quién sos vos? Day of the Devs. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Fine Presents, and this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Time Flies. World Premiere, bueno, si son juegos, let's fucking go. My name is Michael. Game designer. My work from. Ah, sí, este juego es conocidísimo, también de Android. Company called Playables, where we made. Está muy interesante este juego. But today. ¿No es tu cumpleaños? No. This guy in my upcoming project that is a collaboration with Rafael Munoz, who is the principal programmer on the game. The project we're collaborating on is called Time Flies. Time Flies. Oh, interesante. Time Flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, it's ¡Uruguay! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Alguien que pone Uruguay. To achieve the things you want in your life. In Time Flies, the things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part. A ver. Por lo menos puedo ser una mosca uruguaya. Yo no te voy a mentir. No existe una sola forma de hacer las cosas. La vida es así, un día vas volando tranquilamente y acabas pegado a tu destino. Yo no te digo que existe una forma. O sea, a ver, el mensaje se entiende de este juego, ¿no? La vida es corta. Bien. Pero loco. You are a fly. Se entiende el juego de palabras, pero que si vos me estás vendiendo este juego, no te voy a mentir. Este juego es un poquito una mierda, ¿eh? O sea, digo. Thank you. Or so you get updated when it's out. Or you find a link to the Steam page where you can wishlist the game. Thank you. Timeflies.biz es la página donde puedes ir a buscar el juego. Es tremendo. O sea, se lo toma muy a pecho el lore, ¿eh? Este tipo vive el lore del juego, ¿eh? Your life is short. Make the best of the time you have. Sí, hay que hacerlo mejor. Because we are all going to die. Porque todos vamos a morir. Our next game is Planet of Lana, the debut. Ah, una fiesta. Una fiesta este juego, la verdad. Thunderful Publishing. Solo tienes que ver esa cara, ahora entiendo todo. Es que claro, es terrible. And Little Nightmares, but the vibes could not be more different. Who are these enigmatic enemies? What do they want with Lana's sister and her world? Ustedes vieron esa remera, ¿no? ¿Ustedes vieron esa remera? Tiene una remera de Brutal Legend.
Solamente digo eso, o sea, esta chica lo sabe todo. What other secrets are there to Esta chica es todo lo que está bien. boundless environment? Ese tipo con lentes parece el acertijo de Pattinson. Por la duda se lo compro, no sea cosa que nazca un psicópata a raíz de otra depresión. Making Planet of Lana. Planet of Lana. Este juego lo conozco, creo. Pará, pero dijo Premier. Este juego no salió. Sweden. I'm the creative Environment in her world. Espera un momento. Hello, my name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. Ah, no salió. Pensé que es muy parecido a otro juego. In our game, you play a young girl called Lana, who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Crawler. Ah, Miyaki, ¿cuál es? Early on in the game, Lana meets the mystical creature Mui. Ah. Quickly develop a strong bond and friendship to Mui, and she proves to be both intelligent and loyal. Yellow. Yellow. Ok. ¿Ahora? Y ahora, claro. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of. Oh, me hace agua. Me hace agua. But being small and agile also has its advantages. For example, being able to reach places that you can't. ¿Qué más? Ah, es un puzzle type game, ¿no? Se tira la cuerda. She also has this special ability she can use to control some of the strange creatures of this planet. What? Después del juego se la mosca lo veo todo en HD Plus. Necesitabas ver la mierda para reconocer buenos juegos, ¿no? Through deep and cold caves. Unraveling long forgotten mysteries. A ver, interesante me parece. Interesante me parece. Planet of Mana. Of Pana. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle solving and hand-painted art style, you will experience an engaging story with twists and turns that hopefully will stay with you long after the credits have rolled. Planet of Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wish this right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. Se viene. Planet of Lana. Se viene este año. Two Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads will face off against a demonic clown-faced Acabo de escuchar Tren y Machine Gun. This is Choo Choo Charles. Hey, I'm Choo Choo Charles behind Two Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Choo Choo Charles. Este juego se lo vi jugando a Rubius, ¿no? Que tenías que hacer un... Ahí va, sí, sí. Meme. It's an open-world horror game where you navigate an island in an old train, upgrade it over time, and then use it to fight an evil spider train named Charles. A ver, es un juego bien para hacer un video de YouTube. Pero las cosas como son. Es un tren araña. One goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage.
You'll need to leave the relative safety. O sea, haces submisiones de la gente que encontrás por ahí para subirle la armadura a tu tren y las armas y todo eso. Para matar a Charles, el tren araña. Of your train and venture. Dura la sinopsis, Alguno me vende esa mierda que fuman. A ver, creo que este juego en realidad salió inspirado de las constantly roaming around looking for his next demos, no, in camps of shotgun wheel de los mods, ¿no? Looking for someone to feed to him. De estos mods de terror que hacen con el tren de este, que hay un tren que se llama Tommy o algo así, y lo hacen aparecer en juegos de terror. Bueno, pero este sí da miedo, o sea, no es un chiste, ¿no? Sino que lo ponen ahí con patas de araña para que dé miedo. Pero, ¿cuál es el tema? O por lo menos que a mí me parezca, ¿no? Por ejemplo, en este sector, ¿no? Que es un poquito más cerrado, más chiquito. Se pierde la atmósfera del terror, ya que acá no entra, ¿no? Onda, a menos de que haya algún enemigo secundario, pero acá no debería entrar el chuchu este de Charles. Entonces es un poco... O sea, en todas estas partes sabes que estás a salvo. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Ah, mira, después de agarrar las 3 gemas de esto, Charles... Ah, mira, hay gente mala. Ah, bueno, si hay más gente mala que entra por ahí, si puede llegar a ser... Mira cómo te corren. Ah, te disparan y todo. ¿Qué están? Le rinden culto a Charles. Ay, te cagan a tiro aparte. Best be careful out there because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now because you have truly angered the beast and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. Estás muertísimo, ¿no? Ah, es una estupidez. No. Es una estupidez. Te atropella un tren. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot. Mira, loco, yo te quiero ayudar un montón y tal, pero... It's very personal and near and dear to IMA8 because it's a IMA8 Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement. ¿Y cómo explicas el lore? Iba por el bosque corriendo más que un tren que tenía patas de araña y llegué a una roca. Es que esto no tiene dónde pensar, que es tremendo. Es terrible. Real life. Better they talk about their game than me. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. All right, once more with feeling. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Mira, un juego con la experiencia de las escape rooms. Interesante. Espero que esté bien hecho. A ver. Estética animada. En plan Borderlands. That you can play either single player or co-op. Se puede jugar co-op. Student at this titular mysterious escape academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. We're all fans of escape rooms. Lástima que tenga creación de personaje que sea en primera persona. We decided to make one ourselves. Walls are often misleading at the academy.
Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. Ojo, puede ser muy interesante para la gente que le gusta este tipo de juegos, onda de puzzles y tal. The academic Obviamente no es mi tipo de gave us juego, the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never montón de find themselves in real life escape rooms. Puzzles, escape room, o sea, ojo. When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey Bastante bien, was de verdad. definitely a design pillar we wanted to make sure came through. Un montón de detalles. I am not feeling so well. Analysis. I have succumbed to disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today. Tienen Game Pass, genial. We'll see you at the Academy. Thanks. Escape Academy. A ver, ojo. A mí no me dan los juegos de puzzles, pero parecen muy buenos. Out there, all those organizers. Great Race, PlayStation. Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. Un poco a la derecha. Es uno de estos juegos que están tipo ondas fotorrealistas, que se hacen con fotografías y videos y tal. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas, and we are Max Inferno. Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. Otro juego de puzzles. Cute es, pero vamos, desde ya. A little to the left. A Little to the Left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Many of the levels have multiple solutions. It's all about observation and imagining the different structures that could be at play. The game takes inspiration from our own home. Mira, inspirados en su propia casa. Lo que hace la pandemia, ¿no? Lo que hace la cuarentena, ¿no? Who should be around here somewhere. O sea, imagínense ser diseñadores de videojuegos y que de repente tengan que estar encerrados por cuarentena en su casa. Hace esto. Hace literalmente un juego, Occasionally, this cat will show up on the periphery of your game. No te puedo creer, mira. And undo your tidy work. Just to shake things up a little bit. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. O sea, mientras más avanzas, más empiezas a fumar porros y empieza a ser una fucking locura todo. There is a lot to tidy up in A Little to the Left. Actually, every day brings something new.
no es como una enfermedad, pero hay un tema, hay un síndrome. Son los autistas, los que tipo necesitan tener todo arreglado. No, igual no, el autista capaz se estresa un montón con este juego. O sea, pero hay tipo mucha gente que tipo como que siente placer por tener las cosas, ¿no? Que tiene un tema de un trastorno, pero no me acuerdo cómo se llama. Este juego puede ser la gloria para una persona así, ¿no? Para Nintendo Switch ahí. Y para Steam. Cuando dejen que el gato le pegue una Nintendo Switch, por favor. Ever since it was announced ages ago, it's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really friggin' fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. Bear and Breakfast. O sea, sos un oso que intenta desayunar en el bosque. What? Todo cagado ahí el hombre. Le acaba de afanar, what the fuck. ¿Qué pasa con el oso? ¿Qué verga es eso? ¿Por qué el oso cocina? What? I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a ¿De dónde dijeron que son? De Armenia. We're showing. I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you Gummy Cat en Armenia. ¿Dónde queda? We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you ¿Dónde queda eso? Called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods. Que tengas la capacidad y oportunidad de crear un juego y haces eso. A ver, eso lo puedes decir absolutamente de todo. Porque vamos a decir la verdad, Call of Duty se puede ver precioso y todo lo que vos quieras. Pero es otro shooter, ¿eh? No nos confundamos. Call of Duty puede ser divertido, se puede ver de puta madre. Pero es Call of Duty. O sea, es una persona random atrás de un rifle. O sea, entonces, además de cómo se ve o lo que sea, si vos agarrás la idea, decís, loco, hay que tener esta idea. O sea, Bear and Breakfast, nunca había escuchado un juego así. Y por lo que veo, tampoco voy a poder ver un juego así. Entonces, la originalidad ya lo tenés. Que sea un buen juego o un mal juego depende del punto de vista. Pero la originalidad ya la tenés. Y eso Call of Duty no puede decirlo. Dicho lo dicho. In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. ¡Ay! Tiene charla y todo. Buena interfaz. El pájaro es una persona, ¿ok? ¿De qué va el juego? We grew up on management sims. Games like tienen mini misiones, o sea, tienen misiones secundarias. What the fuck? Y eso es como sacar las cosas de 4 cajones y lo que salga lo metes en una sopa. Pará. Pero qué idea si eso es como sacar las cosas de 4 cajones y lo que salga lo metes en una sopa. Ey, de nuevo. Una cosa puede ser buena y otra cosa puede ser mala. Pero que es una idea original, lo es. O sea, hay cosas que se pueden discutir y hay cosas que no. Podemos discutir que es un buen juego y un mal juego. Que obviamente eso es una discusión perdida. Porque en realidad, si vos me decís, eso es un juego de mierda, no te voy a poder sacar ese sesgo de la cabeza. Porque es tu interpretación y no pasa nada. O sea, vos estás en todo tu derecho de decir, eso es un juego de mierda. Pero así como yo digo, no sé, esto es un juegazo, también nadie me puede discutir ese sesgo, porque para mí es un juegazo y ya está. O sea, pero hay ideas que son originales y hay ideas que son mímicas. O sea, literal. O sea, vamos. Que Call of Duty, juego de autos, ¿está?
¿Cómo se llama este juego que de Horizon? Lo que son como Forza, pero son... No me acuerdo cómo se llama. Vamos a uno más conocido. Need for Speed. Vos decís, wow, los Need for Speed. Es un juego de autos, loco. Que hay un montón, ¿no? O sea que original no es. Pero claro, tienen una marca que, quieras o no, Need for Speed, autos más rápido y tal. O sea, digo, es... Pero no pillo de qué va. ¿Este juego? Yo tampoco. O sea... Por ahora sé que tiene submisiones y me imagino que es una historia, pero... So, it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old, rundown buildings all over the place, and you're just the bear for the job. No te puedo creer. Estás en el bosque, los humanos van a volver por alguna razón, entonces vos tenés que construir un lugar en donde se tienen que quedar. The game follows a linear story that you advance by solving quests. A lot of them involve finding materials, building rooms, crafting. Vas resolviendo misiones, vas encontrando materiales y vas construyendo casas para que los humanos puedan venir al bosque. Y vas consiguiendo nuevos materiales y eso. The furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. Mira, claro. Las personas van a pedir ciertos números de confort, de higiene o decoration. Y ahora tenés que hacer esa casa así, en plan. You'll need to cook food for your guests through a minigame. Tenés que cocinar comida a tu gente, a tus invitados por un videojuego. Lo podés vestir. Me gusta mucho el dibujo del oso. Oh, and there's definitely no creepy subplot hidden somewhere in the forest. Pero de noche pasa algo, que hay como un demonio o algo. We're very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Bear and Breakfast launches later this summer. Thank you. Los creadores tienen una ternura encima. Ese hombre era el oso, literalmente ese hombre era el oso. O sea... Es un Sims, pero con una historia más tal. Me gusta mucho el dibujo. La interfaz también está bueno. ¿A quién engaño? Bed and Breakfast se viene. Bear and Breakfast. Tiene precio ya. Se viene en julio, el 28 de julio. Añadir. I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best Otro de puzzles. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania. Pixel art. Ojo. Animal Well. Hi, Animal Well. So today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. Animal Well. Pixel art pero del gordo. A ver. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. Laberinto pixel art lleno de secretos. ¿Pero qué sos? ¿Una meba? ¿Qué onda? No te puedo creer, el mal es la serpiente de Nokia. There's creatures, but it's not always clear if they're friendly or not, so it's best to proceed with some amount of caution. Ah, todo te puede matar. Qué horrible mapa. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve Take the frisbee. puzzles. Bien hecho está bien hecho. You have to experiment if you want to figure out what they all are. Ah, mirá el frisbee, claro. Está bueno. Lástima que sos una meba, pero... Animal Well is a pixel art game.
That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing it as a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, but that means I have 144 times as much processing power to apply to each pixel. Throughout the game, you'll see a lot of fluid sims or dynamic lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before. Designing animal law is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. El del oso, va, lo entendí. Y es interesante, pero este no, reject basura. A ver. Este no me gustó a mí, pero ¿por qué? Porque a mí no me gustan mucho los juegos de puzzles. O sea, porque a mí los puzzles no me gustan en general. Entiendo que a la gente que le guste los puzzles le puede llegar a gustar, pero al final es que los gustos, para gustos culo, ¿no? Also, there's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand, but the first time people to figure it out, we'll get a free. Hay un puzzle en este juego que es. While you're doing that, you can maybe wishlist it. Que necesita colaboración. Yeah, thank you so much. Ok. A ver, me gusta que un juego de puzzle sea más que un puzzle. Onda, que se nota que puede haber más. Esto no te lo tenía que decir yo, padre. No, si vas a hacer un juego de pixel art, no acerques la cámara. El pixel art se ve lindo desde lejos, no de cerca. Si lo acercas en tu trailer se ven unas cosas que no quedan bien. Me gustó que se pueda, que justamente lo dijo el tipo, que hizo el juego para jugarse en 4K, o sea que se puede jugar bien en 4K, que no quede estirada la imagen, o sea, bien. Ese hombre está coqueteando, coqueteó un poquito con la cámara, ¿no? Fue medio, hizo un poquito tal. To be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summerfest edition. I'm Elwin from Highward, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. I would like to say with you, España. A relaxing and productor de flowing by a river. Diseñador de España. I my love creating every part of this game, so please enjoy. Amó hacer cada parte de este juego, así que disfruten. Son juegos medio muy indies, ¿no? Muy tranquis, muy. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naya will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dash like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, and more. No te la están haciendo fácil, Water, symbolizing life, starts pure and fresh. Yo en realidad lo que estaba pensando es cómo se le nota el acentaco de España, pero se desenvuelve bastante bien en inglés el tipo. It will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in your path. Este es original. Bueno, es original. Are controlling this river wall. Nunca he visto un juego Humans así. create their own fake rivers, like these noisy roads with strange smoke creatures. You are the guardian of this river. Es un juego que va a hablar de eso, de la contaminación. Task, but don't be afraid, because a tiny cloud will take care of you from the sky. Qué diferencia, ¿no? De los colores, o sea. Because a river and la parte de ciudad, mira esto. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task. But al final es eso, los juegos también pueden dar un mensaje. Tiny cloud will take care of you. Una persona buceando boca arriba. No es una persona. The hair of Nayad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, change its color, even tie small flowers on it.
Creating Nayad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Nayad will be available for PC and consoles by the end of this year. Es como... Thank you for watching. Bueno, es un habitante del mar, vamos a decir, porque no es una sirena tampoco. Lo dijo, es como Naihim. Es una criatura que ya tiene su propio lore, pero no me acuerdo, sinceramente. Naihim, no me acuerdo cómo se llama. Digo, cómo es la traducción, vamos a decir. Qué bonito. Qué bonito. Se tienen que apasionar mucho los videojuegos para jugar algo así. Then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best Qué rara chaqueta. become a friend to the mammoths. No es roja, no es bordón, es rarísimo. I'm Timo, co-founder of Sodaden along with my brother. ¿Te llamas Timo, de verdad? I'm Karen, the narrative designer. We're based in San Diego, but the rest of ¿Estás tomando mate? Hola a todos. ¡En Argentina! ¡Mirá! And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pacha, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. In a time when there weren't stores to buy seeds or anything else, you'll build your village from the ground up. Es un Stardew Valley, pero by contributing and working. de la prehistoria. Starting small, you'll explore the Me regions. gustan la paleta de colores. Discovering plants and resources along the way. Me gusta el pixelar mucho, pero la paleta de colores la veo muy grisácea. Es un Stardew Valley, pero... Many of the música. ideas you develop were the cornerstones of New early idea. civilizations, like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common. ¿Ya? Domesticaron animales. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahí ya vemos algo nuevo, Ideas will build on one another. La After a montura. while, you'll find your community transformed. Ahí vas creando. Está bueno, pues claro. Al hacerlo en un neolítico, ¿no? ¡Mirá, loco! Claro, no es tipo en plan, en Stardew Valley vos con dinero vos vas y te compras igual una rociadora de agua que te pone agua ahí. Pero esto ya es ingeniería. Mirá esto, ahí con los molinos y tal, con las maderas. O sea, es craftear en serio, Mirá, para hacer los peces ahí en la plancha. Venture into caves to meet the spiritual world. Cuevas. To try and explain who you are. What? ¿Qué fue eso? To meet the spiritual world. To try and explain who you are. En las cuevas entras al mundo espiritual. What? Why you're here. Y entraste como una tortuga fluorescente. Obsidian. Volando. What? The game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Está inspirado en un libro. Roots of Pacha is set in simpler times, but the side A is Link still of the complex. Past. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. Oh. Me lo van a hacer onda como los As you Sims, onda discover ways to make life necesidades. easier, you'll find time ¿Cuántos to experience all jugadores? the fun Pacha's world has to offer. Con música. Oh. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. Me encanta que está tipo onda inspirado en, vamos a decir, Latinoamérica, ¿está? Pero onda prehistórico, los chistes se cuentan aparte y hay un montón de negros. Onda, debe ser el primer juego que veo tantos negros, literalmente. 1, 2, 3, o sea, hay un montón de gente negra de repente, o sea... Bien, por fin. Te podés casar. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. With Roots of Stardew Pacha, Valley we tomado want al to siguiente make a paso. contribution to the genre. Va a haber contribuciones al All of género. our hearts. We're super excited for you to play the final La puta madre. Es que, mira, Timo, loco, es que yo no puedo. O sea, tiene el nombre más cute de la vida
Timo, ¿está? Y mirarle al tipo ahí con su matecito, con la sonrisa esa. O sea, ese hombre es imposible que sea malo. O sea, vos mirá a Timo, o sea, le quiero abrazarle, le quiero dar un abrazo. O sea, Timo, solamente porque te llamas Timo, te voy a jugar, te voy a comprar tu juego. We have a brand new demo that just went live today. Thanks for having us. Hay una demo ya. Me salía el argentinazo ahí. Mirá, auroras boreales. Oh. Roots of Pacha. Se viene. Roots of Pacha. And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us 2 Games, the folks who brought you Monument Valley. Se puede descargar gratuitamente la demo, la vamos a probar, Games. Here it is. Se parece mucho al Stardew Valley, sí, sí, sí. Como para no. Desta, The Memories Between. Las memorias a través. O a través de la memoria. At Us 2 Games, we really try and take what's meaningful. Esto calentarme ya la comida, ¿no? Deliver that to everybody. So with Cuando termine ya. make people care about a character for the first time if they've never really engaged with games. Otro de puzzle. And with Albro Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and Qué bueno que está el 7 de PlayStation 5, and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta, who's a young person in their early 20s, who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad. And when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too, and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams. But they've all had a profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could like get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's been designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between, in the coming weeks and the coming months. A ver, This next game is called... Está bien que, de nuevo, lo que habíamos hablado, ¿no? Que está bueno que si salís a la cámara a dar cara, expliques de qué va tu juego y que me expliques un montón de cosas. Me parece perfecto. Pero dijeron un montón de cosas. Y dijeron un montón de cosas con respecto a cómo te debes de sentir o lo que intentabas transmitir a realizar ese juego. Muchos sentimientos aparte. Entonces, cuando tu juego es tan sentimental, lo que pasa es que no podés condicionarme de esa manera. Porque si yo juego tu juego y de repente no siento cómo sería decirle adiós a un amigo, capaz que no siento como que uno, o no estoy entendiendo tu juego,
O capaz que tu juego no demostró de la mejor manera eso que me querías hacer sentir. ¿Entendés? Creo que un juego cuando se trata de ser sentimental te puede hacer transmitir, o sea, te puede transmitir un montón de cosas. Pero esas cosas lo define uno, no me lo definís vos, creador de videojuego. No sé, capaz que no me voy a entender bien, pero... Perdón, bro, volví. Estaba sin datos. Tranqui, padre. Me alegro que hayas vuelto. Called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout, and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Exonice, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of 2, plus the talented people at Moonseller, who do the audio. A ver esto. Las sombras son tu río. You play as a Schim, a shadow creature. A shadow creature, que es como un sapo. As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Each shadow has her own Schim. The player plays around as a Schim of a human. However, this Schim is separated from that person, and it's up to you to find your way back. O sea, es otro juego de puzzle, pero in the game, me gusta mucho la perspectiva. Other characters who have also been separated from their shadow. You can help them by finding their object. No podés ponerte un gorro de cumpleaños y tomarte en serio lo que dices. This game takes big inspiration from the feeling of playing. Sí, tal cual. Cómo te sentís con el juego lo tienen que definir tus propias emociones. Otro juego necesario como la mosca para apreciar los otros. Lo malo es eso, ¿no? En plan, ser indie solamente te va a transmitir esa idea de sentimientos y tal. O sea, eso te hace ser indie, porque podés hacer un juego original y que no se trate de sentimientos, loco, simplemente hacerlo divertido y ya está. No tiene nada de malo. No intentar ser profundo. Esto me pareció bastante original, la verdad. Pero obviamente, ¿no? Para la gente que le gustan los puzzles, ¿no? De puzzle tampoco tanto, o sea, simplemente cambiar la perspectiva y encontrarle el enfoque, pero la música también está muy buena. Check it out and follow us at schimgame.com. No, me gusta el cambio de velocidad, no sé, perdón. Hi everyone, and thank you Dev the Dev for having us this year. I'm Anne, the manager of Asobu, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one. And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly stream Indie Collection, and podcasts, and many other things you can check on YouTube and Twitch. But first, let's check 2 really cool Japanese titles. Nada, darle un espacio a los developers en Japón que no se llevan muy bien con el inglés para poder mostrar un poco su contenido. Está muy bien. ¡Buah! 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 Es que, perdón, necesito ver eso de nuevo. ¿Es una foto? No, porque hay movimiento, ¿no? En el agua. Hay movimiento, ¿no? ¡Buah, loco! Por favor, Qué pedazo de locura, lo original que se ve esto. Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island, is a 3D action adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, a girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Torii gates, fusto, lantern and neon gives light and color to the island. But something is lurking in the shadows, inching even closer. ¡No, pedófilos!
¿Lo que es? Como un... ¡Ay, te come! ¿What? Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it, based on one of his illustrations. Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. Muy extraño, o sea, que... no sé... Hay que correr del oso garchador, claro, como que de eso al juego. Es medio raro, ¿no? Pixel art, welcome home. First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Un juego narrativo de pixel art. Uy, qué jugado. Qué jugado. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Moses 3, Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Que le quiten el filtro del protector de pantalla. The resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Sí, ¿no? O sea, le agarraron como un efecto, un filtro ahí medio raro. Ojo, me gustaría, no me da miedo, me gusta mucho lo narrativo, pero me gustaría que tuviera mucha comedia, If you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Dead for having us. Qué grande. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I'm making... Gente, me viene la ropa que me compré. Ya me llegó el mensaje, estamos en camino. Me imagino que me van a llamar cuando estén en la puerta, porque yo no pienso estar ahí mirando para afuera. Birth is a point-and-click puzzle game about living alone. Otro juego de puzzles. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. Para. ¿Lo qué? Onda, a ver. La premisa de este juego era un poco lo difícil que es mudarse a una ciudad nueva, ¿no? Y la creadora de este juego está diciendo justamente la movida de este juego es crearte un compañero, un amigo invisible, un amigo tal, pero coleccionando órganos que vas encontrando por la ciudad. Dijo, ¿what? A friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. Mientras que, o sea, que encontrás por ahí por la ciudad. Es increíble. Es increíble. You will explore libraries and post offices and museums and cafes and apartments that don't belong to you. Bro, ¿sabías que existe una mermelada de vino tinto? Pásame esa mierda. Ya mismo pasame una imagen. ¿Qué, de los nietitos? ¿Es nueva? You will meet creatures and you will get to know them by searching through their personal belongings. Qué extraño, porque vino tinto no es dulce. Their laptops and phones, their cabinets and their notebooks. Esto tiene que crear pequeños psicópatas, ¿eh? Ya me lo imagino, onda. No, necesito... No lo estoy matando, le estoy sacando el órgano para crearme un amigo. There are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based, some are abstract. Toma. Y le saco los ojos. There are no Toma. Ya hay luz. You are rarely doing the same thing. Tienen el mensaje. Dan los ojos a los amigos en es luz. ¿Y ahora? Alongside the main game, there are optional hidden tokens that you can find to unlock secret buildings and treasures.
Birth comes out this August. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. Qué cuca que es la chica. Hice este juego con todo mi corazón, así que espero que les guste. La verdad que original. No me gusta mucho la paleta de colores, pero entiendo que es una decisión artística que está. La paleta de colores es muy ocre, muy apagado. Me gustan más los colores más vívidos. Creo que se nota. Pero bien. O sea, vamos, bien de bien. Birth. Nacimiento o nacer, no sé. Se sacó el gorro. No se la va a dejar, no te la concha de tu madre, este gorro de mierda. Seguro que anda soltera. Qué soleta. Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. Para. Este es un fondo verde, ¿no? How to Say Goodbye. Esta es una pantalla verde. Aparte, se puso hasta la musiquita de un pájaro. Esto no, este tipo no está afuera en un bosque ni en pedo. ¿Ven los...? No, ya no te creo. Esto es una pantalla verde. Co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. How to say goodbye. ¿Cómo decir adiós? A ver. Otro juego de puzzles. Está sentado en una silla. Help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing the level as you like. Tenés diferentes fantasmas y tenés que organizar el entorno como te parezca. Moving one tile will also push the surrounding tiles. The puzzle elements are only moved around, but never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Gente, enseguida vuelvo. Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. How to Say Goodbye tells a story of loss and grief, but we intend the experience to be as gentle, kind, and positive as possible. If this sounds like something that you would be interested in, please wishlist the game. It would mean a lot to us. Thank you. Oh. Ha llegado. Hi. Well, wasn't that a great show? And a great cake, and it's all gone. And so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to all the developers for making such fantastic games and for bringing them here for everyone to enjoy. Special thanks to all of our generous sponsors. Demasiadas emociones juntas encontradas en su interior viendo una gran variedad de juegos. Xbox, Bro, es Nintendo, unboxing. Steam, Epic Games Store. Y'all are awesome. Thank you. Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats and sound effects and tunes you hear in every summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you.
Mira. or at least it'd be really quiet. Si le gustó la música que escucharon en todos estos videos, síganlo ahí en Spotify, que el tipo hizo todos los beats que están buenos. Si son free de copyright, voy a agregar algunos para el podcast. We'll see you next time. Aha! You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Bergman of Anamanaguchi fame, doing new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland, and the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs Summer Game Fest Edition. Ah, es una fiesta que como que está ahora o ¿cómo es esto? Ah, mira, sí. Tremendo. A ver, no es que no lo quiera escuchar, pero obviamente quiero venir a ver juegos y no escuchar música, la verdad. Aparte, capaz que esto tiene copyright, así que lo siento, flaco, pero te voy a mutear. Lo que quiero ver es lo siguiente. Espera un momento. Espera un segundo. Acá veo cosas. ¿Qué onda? Ah, es el tipo que mete fondos de tal mientras que está escuchando. Pero bien. Bueno, a ver. Este fue el Summer Game Fest. Sinceramente, no les voy a mentir. Bastante good shit, la verdad. Bastante good shit. Bastante juegazos. No me esperaba la última parte. Esta última parte de los devs. Me gustó la última parte porque, o sea, me gusta que se tomen el tiempo para crear, para mostrar también a los developers pequeños también. Aunque vi developers pequeños, pero que trabajan en grandes lugares como PlayStation y demás. O sea, son bastante... Ahora, no me gustó que... O sea, la gran mayoría de juegos eran puzzles. O sea, digo, no sé, estaría bueno que haya más variedad, ¿no? O sea, tipo, como que, de verdad, entiendo que, de verdad, que puedas hacer un juego de puzzles, pero que demuestre sentimientos y todo esto, bárbaro. Pero, loco, o sea, digo, no sé, puedes hacerte un RPG, ¿no? Puedes hacerte una cosita, como que no sé cuántos juegos fueron, capaz que fueron 7. Si fueron 7, 5 eran puzzles, ¿entendés? Era como que, loco, es un poquito, a ver... las cosas como son. Bien, eso fue el Gamer Fest. La verdad que bastante bien en general. En línea general es bastante bien, bastante fuerte. Me gustó mucho. Me quedo con el remaster de The Last of Us para PC. Muy contento. No me ha llegado esa data. Y obviamente la lista de deseados la tengo a tope. O sea, sumé no sé cuántos juegos, pero sumé bastante.